Entonces, vamos a apoyarnos en la trigonometría un poco, en descomposición de vectores. Entonces, en el eje X, al decir que es movimiento rectilíneo uniforme, lo que vamos a decir siempre, jóvenes, que la velocidad, ¿no? Que la velocidad es constante. Bien, es constante. Pero no cualquier velocidad. Como la velocidad es un vector, vamos a tener que descomponerla en el eje X. Por eso le vamos a llamar v sub X, ¿no? La velocidad en X es constante. En cualquier punto. ¿Está bien? Y lo que vamos a decir entonces, la única fórmula que disponemos es que la distancia X, la distancia horizontal, es igual a la velocidad en X por el tiempo. ¿Ya? Entonces, esa es nuestra única ecuación en el eje X. Ecuación 1 le voy a llamar, por favor. Esa sería nuestra primera ecuación. ¿Ya? En el eje Y, también en el eje Y, que es, como estamos diciendo que es caída libre, lo que vamos a decir simplemente que la aceleración es igual a menos la gravedad. También ya saben por qué el menos, les recomiendo siempre que manejen el menos. Entonces tenemos las ecuaciones, jóvenes, ¿no? Las ecuaciones, la primerita que conocen es que la altura, ¿no? Una altura es igual a velocidad inicial por tiempo menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Esa ecuación la conocen ustedes, ¿está bien? La conocen. Entonces, solamente que en esta ecuación, jóvenes, tenemos que descomponer, por favor, la velocidad inicial en Y. Así le voy a poner. Velocidad inicial en Y. Eso es descomponer. Después que a esta ecuación le vamos a llamar ecuación 2. ¿Qué más tenemos? Tenemos que la velocidad. No sé si se acuerdan, tenemos la ecuación de que la velocidad es igual, la velocidad final, le acostumbran a llamar, ¿no? Es igual a la velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Yo espero que estén fresquitos. Ayer hemos visto estas ecuaciones, ¿no? Solamente que velocidad final en Y, velocidad inicial en Y. La vamos a descomponer, ¿ya? Tienen la otra ecuación con cuadrados. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos menos dos veces la gravedad por la altura, ¿verdad? Lo mismo, velocidad final en Y, velocidad inicial en Y. ¿Está bien? Ecuación 4. Esas son las cuatro ecuaciones que gobiernan el movimiento en caída libre, perdón, en parabólico, ¿ya? Me dibujaré, aquí he omitido el gráfico, ya he omitido el gráfico, entonces, si me permiten, como les decía, el movimiento es un movimiento en caída libre, ¿ya? Ahí está el eje vertical, me voy a dibujar el eje horizontal, ¿ya? Entonces necesitamos el eje X, necesitamos el eje y generalmente se analiza pues un objeto, un objeto que ha sido lanzado desde el origen. Eso es bien importante. Igual que en caída libre necesitamos un sistema de referencia, un cero, ¿no? Este sería nuestro cero. Entonces, desde ahí vamos a colocar nuestro origen, ¿está bien? Siempre, ¿está bien? Y el objeto se lanza con cierta velocidad, ahí, con cierta velocidad. Velocidad inicial le llaman eso, ¿no? V sub cero es la velocidad inicial, por si acaso. Velocidad inicial. ¿Está bien? Como su nombre lo dice, es una velocidad al principio, porque esa velocidad va a ir cambiando. ¿Está bien? Y fíjense, la velocidad ya es como les digo, ya es una velocidad que tiene una componente vertical y que tiene una componente horizontal, ¿verdad? O sea, es en el plano. Lo que vamos a hacer es descomponer, ¿no? Descomponer esta velocidad, tanto en el eje X como en el eje Y, ¿ya? Generalmente la velocidad forma cierto ángulo, o sea, nos dan este ángulo tita le llamaré, ¿está bien? Ese ángulo por lo general es dato, ¿ya? Entonces, si este objeto, que es que lo coloco en el origen, ahí está en el origen, jóvenes, ¿está bien? Lo lanzamos con cierta velocidad, entonces, si si se desprecia la fricción con el aire, el movimiento que describe, jóvenes, se conoce como movimiento parabólico, ¿no? O la trayectoria que describe, mejor dicho, se conoce como trayectoria parabólica. ¿Está bien? Entonces, no me gusta mi parábola. Voy a mejorar mi parábola. Entonces, esa trayectoria es una parábola, es una curva de segundo grado.
Ya, más o menos así. Bueno, ya. Entonces, esa es la trayectoria parabólica. Y ahora lo que vamos a hacer es, jóvenes, primero, anótense esto, por favor, jóvenes, en física uno van a necesitarlo. La velocidad en cualquier, por ejemplo, acá, este que es el punto cero, aquí me voy a dar un punto uno me voy a dar, jóvenes, ¿ya? La velocidad, olvídense un rato de la aceleración, la velocidad siempre es tangente a la trayectoria. ¿Sí? Toquen un puntito, ahí está, le voy a llamar velocidad 1, ¿ya? Ahí está la velocidad, tangente. Esa velocidad, ¿no? Va disminuyendo en el trayecto de subida, ¿no? Va disminuyendo. ¿Y eso por qué? Porque la gravedad está en contra. Mientras la velocidad es, digamos, tiene una componente hacia arriba, vertical, la gravedad, la aceleración es hacia abajo, ¿no? Entonces, no sé, jóvenes, cuando tienen el vector velocidad así, cuando tienen el vector velocidad, por ejemplo, apuntando a la derecha, y el vector aceleración apuntando a la izquierda, este movimiento se conoce como desacelerado. ¿Está bien? Esto es desacelerado, por si acaso. En cambio, cuando la velocidad tiene el mismo sentido que la aceleración, ¿sí? ¿Sí? Velocidad y aceleración, entonces esto sería acelerado, por si acaso. ¿No? Esta manera de... por qué digo que aquí en el trayecto pierde velocidad? Porque no, ¿qué sabemos de la aceleración? Acá, jóvenes, ¿qué sabemos? Sabemos que la aceleración es un vector dirigido hacia abajo, que para nosotros es la gravedad. ¿Está bien? Este vector que acabo de dibujar acá es constante y solamente hay aceleración vertical, ¿no? A este incluso le podemos llamar aceleración en Y. ¿Está bien? Porque ¿cuánto vale la aceleración en X? La aceleración en X vale 0. ¿Por qué? Porque hemos dicho que en el eje X, aquí está, ¿no? En el eje X, la velocidad es constante. Si la velocidad es constante, no hay aceleración en el eje X. Pero en el eje Y, sí hay. Y la aceleración es igual a la gravedad, ¿verdad? Bueno, a menos la gravedad. ¿Por qué? Porque está dirigido hacia abajo, ¿ya? Entonces, hay aceleración todo el tiempo, pero eso solamente en el eje vertical y es igual a menos la gravedad, ¿ya? Entonces, volvemos aquí a la velocidad, jóvenes, aquí a la velocidad. Entonces, no se olviden, esta velocidad es tangente a la trayectoria, tangente, puedo prolongar su línea de acción, ¿no? Se toca en un puntito a esta trayectoria y lo que tenemos que hacer es, jóvenes, descomponer en los ejes X y Y, es decir, esta velocidad la puedo descomponer en el eje X y en el eje Y, ¿no? Ahí la estoy descomponiendo, jóvenes, ¿no? Y vamos a tener acá dos componentes, ¿está bien? Dos componentes, una velocidad 1 en X y una velocidad 1 en Y, ¿ya? Entonces, ahí están eso es lo que tenemos que hacer. Por si acaso, este ángulo tita que teníamos al principio, aquí ya cambia, aquí ya va a ser, digamos, alfa le pueden llamar, cambia ese ángulo, no permanece constante. Lo único que permanece constante entre el origen, en este caso, y el punto 1, jóvenes, ¿qué es? Según lo que no hemos demostrado, pero estamos afirmando que esta velocidad 1x es la misma, acá no, al principio no he descompuesto, y debería haber descompuesto. De la misma forma acá, jóvenes, puedo descomponer acá velocidad inicial en x, y acá puedo descomponer velocidad inicial en y. Entonces, lo único que se mantiene, yo diría, en lo que respecta a velocidades entre el punto 0 y 1, es la velocidad. Lo que estoy marcando ahí con amarillo, jóvenes, esas dos velocidades son las mismas. ¿Por qué? Porque según, ¿no?, lo que hemos anotado así como receta, la velocidad en X permanece constante. ¿Ya? Eso no se olviden. ¿Qué pasa con la velocidad en Y? Incluso aquí lo he hecho bien, nomás, jóvenes, si se dan cuenta, fíjense el tamaño del vector, el tamaño del vector velocidad inicial. Fíjense este vectorcito de acá. Ahí está, grande está el vector, ¿no? Mientras va subiendo la partícula, ¿qué pasa con el tamaño acá? Ha ido disminuyendo, ¿verdad? Se hace más pequeño. Entonces, la velocidad en Y va disminuyendo, obviamente, en el trayecto de subida. ¿Por qué?
porque hemos dicho, acá he dicho, ¿no? Que mientras la velocidad es hacia arriba, ¿qué pasa con la aceleración? La aceleración es hacia abajo y es igual a la gravedad. No me sale bien acá, ¿no? Entonces, esto es velocidad y esto es gravedad, por si acaso, ¿no? Entonces, eso no se olvide. Ya, ¿qué más? Entonces, va disminuyendo y un punto importante de análisis es el punto más alto de la trayectoria. Y ahora, no se dejen pescar como el día de ayer, ustedes, por favor, ¿ya? Yo sé que se van a dar cuenta. No se olviden, la velocidad en X permanece constante, ¿ya? Entonces, escuchen bien mi pregunta, jóvenes, y respóndanme con calma, los que puedan, hablen, y los que puedan, escríbanlo, por favor. Pregunta, en el punto más alto, cuando el cuerpo alcanza la altura máxima, ¿no? Porque aquí estoy dibujando el punto más alto, aquí igual hay una altura máxima. Hay una altura máxima, jóvenes, ¿está bien? Cuando la partícula alcanza la altura máxima, ¿cuánto vale la velocidad? Cero. Cero. Cero, ingeniero. Cero. Cero. No. Cero. No. Pero 9,8 constante, Inge. velocidad, no aceleración. Velocidad. ¿Cuánto vale la velocidad? Ahí, en el punto más alto, aquí arriba. Cero. No, 9,8. eso es aceleración. No. En el eje Y es cero y en el eje X es constante. Lisette Guadalupe, ¿no? No, Lizzy. Lizzy tiene toda la razón. Por favor, no se olviden lo que acaba de decir la señorita Lizzy, ¿ya? En el eje Y es cero. Está bien, eso es correcto. En el eje Y la velocidad es cero. Pero en el eje X, ¿qué hemos dicho, jóvenes? Que la velocidad permanece constante. ¿Está bien? Entonces, esta velocidad que me acabo de dibujar ahí es la velocidad en X. Esta es la misma, jóvenes. ¿Está bien? Hay velocidad en X. Si no, no se va a mover ese cuerpo. Si la velocidad fuera cero, como la mayoría me ha dicho, jóvenes, ese cuerpo, ¿qué pasaría? Caería pues desde ahí, en caída libre, hacia abajo se iría. ¿Está bien? Hay velocidad. Y la velocidad es solamente la componente en X. Le llamaré el punto 2, le llamaré velocidad 2 en X, si quieren. Pero al final, estas velocidades 2X, 1X, es la misma. ¿Está bien? Es la misma. Se acostumbra a llamarle, ya, no, como es constante, ¿para qué darle distinto nombre? ¿No? Entonces se acostumbra a llamarle a esto B sub X nomás. A la velocidad 1X, B sub X. A la velocidad 2X, B sub X. ¿Está bien? Constante, por favor, eso tengan presente. Y lo que ha dicho Lizzy es correcto. Aquí la velocidad en 2Y, eso vale cero. No hay la componente vertical de la velocidad es cero. Ya no puede subir más, ¿verdad? Entonces, eso se debe a que la componente vertical es cero, ¿ya? Entonces, ¿y qué pasa en el trayecto de bajada? Nos podemos dar un punto 3, acá un punto 3. Aquí me daré un punto 3, ahí. Entonces, no se olviden, lo voy a agrandar aquí, lo agrando. La velocidad es tangente a la trayectoria, el vector velocidad. Me puedo dibujar más o menos el vector así, exagerando un poco. Ahí está la velocidad. Ya. Y lo mismo, tenemos que descomponer en el eje X y en el eje Y, manejando vectores, jóvenes. ¿Sí? Aquí tendría, fíjense, una velocidad, le llamaré 3Y. Y acá otra velocidad, que le llamaré velocidad X, nomás ya le voy a llamar. No le voy a llamar velocidad 3X, porque esa velocidad X permanece constante, ¿verdad? Permanece constante. ¿Qué más podemos decir de acá, jóvenes? A ver, esta velocidad es constante. Lo que va cambiando, permítanme que vuelvo a mi gráfico. Con Lila lo había hecho. Esta va cambiando, ¿no? Esta componente va cambiando, jóvenes. Esa componente, la velocidad 3Y. Ahora díganme una cosa, ¿qué ha pasado con la componente de la velocidad en el eje Y? Hay algo importante que ha pasado, ¿no? Fíjense que en el trayecto de subida, y es lógico,
la velocidad apunta hacia arriba. Aquí está apuntando hacia arriba, aquí está apuntando hacia arriba, y aquí, ¿qué ha pasado? Ya está apuntando hacia abajo. ¿Está bien? Ha cambiado de sentido, ¿no? Como en caída libre, porque es caída libre, hemos dicho, ¿no? El movimiento vertical, jóvenes, entonces ha cambiado. ¿Y qué más podemos decir? En el trayecto de bajada ya la velocidad está aumentando en Y, porque en X permanece constante. ¿Qué más? Entonces aquí le pueden llamar a este vector velocidad 3. Y no se va a olvidar, en general, ¿no? La velocidad por Pitágoras, ¿no? El módulo del vector velocidad va a ser la componente en Y, la velocidad en Y al cuadrado más la velocidad en X al cuadrado. En general, eso es Pitágoras, porque estamos descomponiendo en dos ejes, ¿verdad? En el eje X y en el eje Y. ¿Ya? Ahora, otra cosa, aquí, jóvenes, otra cosa. En este punto, ayer hemos hablado de que el movimiento en caída libre es simétrico. Y el movimiento parabólico, cuando se considera también teóricamente, es un movimiento simétrico. Es decir, por ejemplo, en este punto simétrico, en el otro extremo, jóvenes, en el otro extremo, ahí, entonces, ¿qué tenemos? Me voy a ir a este otro extremo. Aquí igual, aquí llega con cierta velocidad. Ahí. ¿Está bien? Le llamaremos punto 4, le llamaremos velocidad 4. Pero esta velocidad 4, ¿quién me dice a qué va a ser igual también? Tomando en cuenta de que es movimiento simétrico. Lo voy a hacer un poquito más grande. A ver, en el punto simétrico, este punto 4 es simétrico al punto 0, ¿no? Aquí a este punto 0. Entonces, ¿cuánto será la velocidad en el punto 4? La velocidad en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y. ¿Ya? En general, la velocidad 4 es igual a v sub 0. Está bien lo que dice también, pero si descomponemos, ¿no? Podemos descomponer. Traten de acostumbrarse a descomponer. Estas velocidades, bueno, esto es constante. La componente en X es constante. V sub X nomás, ¿no? Le seguimos llamando. Esta velocidad sería también la velocidad inicial en Y, ¿no? O sea, la misma, esta de acá, es la misma que del otro extremo, esta de acá. Está más pequeño dibujado, ¿verdad? Me falta espacio, pero es la misma. ¿Ya? Es simétrico, el movimiento es simétrico, por favor. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir de acá? Nada más, yo creo que eso es lo más importante. En el eje X se mantiene constante, en el eje Y va variando. ¿Está bien? Las ecuaciones, ¿no? Fíjense las ecuaciones. Yo les recomiendo que aquí manejen menos siempre, jóvenes. Menos. ¿Está bien? Tenemos que descomponer. Aquí tal vez me faltaría decir, jóvenes, por trigonometría, que al inicio, ¿no? Acá al inicio, aquí me iré al inicio, jóvenes, aquí al inicio, que la velocidad inicial en X es la hipotenusa por el coseno. ¿Está bien? Que la velocidad inicial en Y es la hipotenusa por el seno. Esto sale de las funciones trigonométricas, no creo que sea necesario demostrar, pero estas ecuaciones serían, digamos, adicionales. Esto, ojo, al inicio, ¿no? Al inicio. Claro que se puede hacer en el punto 1, en el punto 2, pero ¿por qué se acostumbra a hacer al inicio? Porque este ángulo tita, por lo general, es conocido. Este tita de acá, por lo general, es conocido. Entonces, al inicio podemos hacer eso, y es conveniente hacer eso. Porque no se olviden acá en las fórmulas, ¿qué necesito? Necesito velocidad inicial en Y. Necesito velocidad inicial en X. Velocidad inicial en Y, velocidad inicial en Y, velocidad inicial en Y. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad inicial en Y? La velocidad inicial en Y vale V sub 0 seno de tita. Tal vez sería bueno reemplazar. No me gusta reemplazar porque se complica, se alarga la ecuación. Lo mismo, si me pidieran velocidad inicial en X, tengo la velocidad inicial en X, es V sub 0 coseno. ¿Y dónde está velocidad inicial X? Aquí está, esta velocidad. No se le llama velocidad inicial. ¿Por qué, jóvenes? Porque es constante. Entonces, V sub X nomás. Es más, ¿saben qué? Aquí está mal. No debería haberle colocado, a esto debería haberle llamado solamente V sub X, jóvenes. Es constante en X. ¿Ya? Es constante. ¿Ya? Entonces, estas ecuaciones adicionales más le anotaremos, por favor, acá. Y las voy a enmarcar ahí, a ver si sale bien.
¿Ya? Eso. Entonces, esas serían dos ecuaciones adicionales. Aquí las anotaremos, ¿les parece? Entonces, aquí las anotaré. Que B sub X es B sub 0 cos de tita. Que velocidad inicial en Y es B sub 0 seno de tita. Ecuaciones 1, 2, 3, 4. ¿Dónde está 4? Ecuación 5, ecuación 6 le podemos llamar. Hay una ecuación más que me estoy olvidando, pero ahorita vamos a ver qué ecuación es. Entonces, esas serían casi todas las ecuaciones que gobiernan el movimiento parabólico. ¿Está bien? Ahí está nuestro gráfico. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más? Hay una ecuación más, ¿no? Que ahorita vamos a ver. Preguntas. Cualquier pregunta. Ya no estamos deduciendo. En el MRV nomás hemos deducido ecuaciones, ¿no? Acá ya solamente estamos, digamos, copiando y relacionando. Dije una pregunta. Sí. ¿Por qué los signos son negativos? ¿En las ecuaciones? ¿Estás? Sí. ¿Por Yo qué? yo les recomiendo, jóvenes, es más sencillo cuando manejan con el signo negativo. El menos se debe principalmente a la gravedad, ¿no? A esta gravedad, a G. Todos tienen G. Entonces les he dicho acá que la aceleración es negativa porque es un vector que siempre apunta hacia abajo, la gravedad. ¿Está bien? Gravedad. Ahora, siempre, esto van a colocar siempre menos, siempre y cuando su eje Y, el eje Y, esté apuntando hacia arriba, ¿no? Y es lo más correcto, el eje Y hacia arriba, o el eje vertical, ¿ya? Entonces, está en contra de nuestro eje, principalmente, porque apunta hacia abajo. Por eso le colocamos acá menos. Yo les recomiendo menos, jóvenes. Traten de trabajar con menos. ¿También? Si manejan el más menos, les causa a ratos confusión el más menos. Cuando trabajan con el más menos, tienen que hacerlo por tramos, ¿no? Y ayer estábamos resolviendo en caída libre problemitas y no lo hemos hecho por tramos, ¿no? Lo hemos hecho lo más directo posible. ¿Está bien? Si trabajan con más menos, tendrían que hacerlo por tramos, jóvenes, un determinado problema. Entonces, por eso es menos, señorita. Ya. Y otra pregunta. En caso de que el ejercicio pida estudiar, a ver, la velocidad final del gráfico, desde donde dice velocidad en Y igual a 0, ahí sí tendría que ser la gravedad positiva o negativa. Sí. No. La gravedad siempre es un vector hacia abajo. Y en las ecuaciones que estamos deduciendo, negativa, ¿ya? Y maestro, recuerdo acá una pregunta y les pregunto a ver si me están haciendo caso. Ahora, ya saben qué pasa en el punto más alto. En el punto más alto, ¿cuánto vale la aceleración, jóvenes? Menos 9.81. Menos 9.81. Ese es el módulo, ¿verdad? 9.81. Y es un vector que apunta hacia abajo, ¿ya? Bueno, ¿qué más, jóvenes? Ya. Hay una ecuación adicional que se conoce como la ecuación de la trayectoria, que es la ecuación de esta curva, ¿no? La ecuación de esta parábola que está apareciendo acá. De toda esta parábola. ¿Está bien? Los que saben geometría analítica saben que esto es una ecuación de segundo grado. Esta ecuación de acá. ¿Está bien? Entonces, esa ecuación es una ecuación donde básicamente lo que se hace es anular el tiempo. Yo les recomiendo siempre, y los textos recomiendan esto también, jóvenes, que cuando en un determinado problema no les dan como dato la variable tiempo, no hay datos de tiempo, ni les piden tiempo siquiera, entonces de seguro que el problema se puede resolver con la ecuación de la trayectoria, ¿ya? ¿Cómo se obtiene la ecuación? ¿Cómo se obtiene la ecuación de la trayectoria? Anulando el tiempo entre la ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces, situaremos, esto voy a borrar, esto era para... Repito, entre las ecuaciones 1 y 2 vamos a anular la variable tiempo, ¿ya? La variable tiempo. Entonces, de la ecuación 1, es una sencilla demostración. De la ecuación 1, el tiempo aquí es igual. Directamente, tiempo es distancia sobre velocidad, ¿no? Velocidad en X. Distancia sobre velocidad, pero velocidad en X es, jóvenes, B sub 0 coseno de tita, por si acaso. Y esto lo vamos a reemplazar en la ecuación 2. Y la ecuación 2 dice Y
igual a velocidad inicial en y por tiempo menos 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado, ¿no? Si lo reemplazamos, velocidad inicial en y, jóvenes, es velocidad inicial seno de tita, ¿no? Por el tiempo, pero el tiempo es x sobre b sub 0 coseno de tita, ¿no? Menos 1/2 de la gravedad, el tiempo es distancia sobre b sub 0 coseno de tita, y esto al cuadrado, ¿no? Esta ecuación es famosísima. Aquí b sub 0 con b sub 0 se va. El seno sobre coseno, ¿a qué es igual, jóvenes? Tangente, ¿no? Tangente del ángulo tita por x, ¿no? Menos, lo voy a subir, gravedad que se vaya al numerador, x al cuadrado, es x cuadrado nomás, dividido entre el 2, lo dejaré ahí abajo, b sub 0 al cuadrado, coseno al cuadrado de tita, ¿verdad? Entonces, esa es la ecuación, famosísima ecuación, le vamos a llamar ecuación, ¿qué ecuación le vamos a llamar ahora? A esta ecuación le vamos a llamar ecuación 7, ecuación 7. Y listo, esas son todas las ecuaciones que gobiernan el movimiento parabólico. Esa es la ecuación, digamos, nueva. ¿Cuándo van a utilizar esta ecuación? Cuando no tengan como dato el tiempo o les pidan tiempo, ¿no? Es una relación entre x y y, si se dan cuenta. Si conozco x, conozco y. ¿Está bien? ¿Qué más aquí? Tita, van a tener cuidado. Alguna vez he visto que se confunde. Tita es ¿qué es? Es el ángulo que forma la velocidad inicial con el eje X. Eso hemos visto, ¿no? Con el eje X. Aquí está tita, ¿no? Aquí está, por supuesto, lo volveré a marcar. Ahí está tita. Esa es tita, ¿no? Sí, cuidado que les den otro ángulo, tengan mucho cuidado. Entonces, esa es nuestra última ecuación, jóvenes. ¿Listo? No sé si tienen alguna consulta, algún comentario, jóvenes. Quisiera hacer algún problemita. A ver, me están preguntando en el chat, ¿es posible que los siguientes parciales sean presenciales? Rafael, estamos sujetos a lo que diga el gobierno siempre, ¿no? Si el gobierno dice al siguiente mes las universidades vuelven a las clases presenciales, de seguro que los parciales van a ser presenciales. ¿Está bien? Entonces, la universidad está respetando lo que dice el gobierno. En función también de cómo va la pandemia, cómo va ¿no? Entonces, hay que estar atento a las noticias, Rafael. Resolveremos. Ya tengo un problemita que me he traído. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ayer quería resolver esto, pero no, de verdad que nos ha faltado tiempo. El Bill Johnston me han pedido, ves, ahorita me estoy recordando también, me han pedido ustedes el Bill Johnston. Al grupo de WhatsApp lo voy a subir, ¿ya? Y este es el problema. Este es otro problema del Bill Johnston, jóvenes, de ese texto que me estaban consultando. Leeremos, por favor, ¿ya? 3 niños se lanzan bolas de nieve entre sí. Ahí está, 3 niños, A, B, C, ¿no? El niño A lanza una bola de nieve con una velocidad horizontal B sub 0. ¿Ya? Si la bola de nieve pasa justo sobre la cabeza del niño B y golpea al niño C, determine el valor de B sub 0, la distancia D. Ahí está bonito el gráfico, creo que se nota, ¿no, jóvenes? Ahí, ¿está bien? Entonces, ahí está ese gráfico, jóvenes. Entonces, tenemos 3 niños. Ya. ¿Qué altura tiene el niño? Para ver si se entiende el gráfico. ¿Qué altura tiene el niño B, jóvenes? 2 metros, no creo que tenga 2 metros, ¿no? A ver, permítanme. Hay una diferencia de alturas entre el niño B y el niño C de 2 metros, ¿no? Estos 2 metros que estoy viendo acá. Ya. ¿Qué más tenemos? 1 metro. Listo, entonces, ya. Creo que el problema está ideal para utilizar la ecuación de la trayectoria. ¿Por qué?
porque no nos pide tiempo. No hay datos de tiempo, no nos pide tiempo. Fíjense que nos dan distancias, alturas nos dan, ¿no? Nos dan 7 metros, esas alturas de 1 y 2 metros, entonces no hay tiempo, jóvenes, no hay tiempo. Nos piden velocidad, nos piden distancias, entonces considero que en este caso la ecuación de la trayectoria nos va a servir. Pero antes de hacer eso, jóvenes, por favor, coloquen su origen. ¿Dónde vamos a colocar el origen? Las ecuaciones que hemos anotado hace rato están deducidas para un origen donde vamos a colocar el eje X horizontal y el eje Y vertical. Ya, eso tengan mucho cuidado. Eje X horizontal y eje Y vertical, hacia arriba. Necesitamos el origen. ¿Dónde colocamos el origen? Allí, en caída libre más o menos algo similar hemos dicho, ¿no? Necesitamos un origen. ¿Dónde colocamos el origen? ¿Dónde inicia el movimiento parabólico? Entonces, ¿dónde va a iniciar? En el niño A, ¿verdad? Entonces, vamos a aprovechar su gráfico y les parece, acá vamos a colocar el origen. Colocaré acá. Ahí está el eje X. Un poquito más abajo. Ahí está. Ese que sea nuestro eje X. Y hacia arriba, el eje Y. ¿Está bien? Entonces un poquito lo voy a arruinar el gráfico. Entonces. Ahí está. ¿Está bien? Fíjense. Entonces, en el punto A, donde está el niño A, ahí estoy colocando el eje X y el eje Y. Saben que a veces se confunden y ustedes quieren rotar los ejes. Van a tener cuidado. No es nomás hacer rotar los ejes. Alguien puede querer utilizar, digamos, un eje así cuando hay planos inclinados, por ejemplo. ¿No? Alguna vez es necesario, la verdad, alguna vez, pero no siempre. ¿Está bien? Entonces, si quiero hacer rotar mis ejes, mis ecuaciones tienen que cambiar. ¿Ya? Entonces, no es nomás hacer rotar alegremente. Entonces ya está mi eje X, ya está dibujado mi eje Y. ¿Está bien? Bueno, listo. Ahí empieza el movimiento parabólico. Fíjense que el eje Y hacia arriba, jóvenes, hacia arriba. Listo, entonces vamos identificando. Como les he dicho, como nos hemos dado cuenta que este problema no tiene la variable tiempo de por medio, entonces de seguro que vamos a utilizar esta ecuación, la ecuación de la trayectoria. Esta ecuación de acá, que estoy enmarcando ahí, jóvenes. Entonces me la voy a copiar, esta como está acá. Si se deja. La voy a traer acá. Ahí está la ecuación de la trayectoria. Esta ecuación quiero utilizar. ¿Ya? Entonces, ahora, algo bien importante. Esta ecuación, así como está, ha sido deducida para esos ejes que están ahí, X y Y. Está bien, no para cualquier eje. ¿Qué más? Necesito identificar qué tengo, qué no tengo. ¿En qué punto vamos a analizar primero? ¿En qué punto analizamos? ¿Les parece? Analizaremos, creo que 2 puntos vamos a tener que analizar. Vamos a tener que analizar el punto B. El punto B acá, porque roza la cabeza, se salva el niño, ¿no? El niño B, roza por su cabeza. Ahí tenemos información, en el punto B. A ver, si nos concentramos en el punto B, ¿qué tenemos del punto B? A ver, aquí arribita, en el punto B le pondré. ¿Qué tenemos en el punto B? Ayúdenme. ¿Qué información tenemos en el punto B? En el punto B tenemos esta alturita, ¿verdad? Esta alturita, lo agrandaré si no. En el punto B. ¿Cuánto vale esa alturita? Es una alturita. Es la coordenada Y. Tenemos la altura del punto B. Y sub B. Es una coordenada vertical, jóvenes, según nuestros ejes coordenados. ¿Y cuánto vale, jóvenes? A ver, ahí ayúdenme. Ahí está. 1 metro. Casi. ¿Cuánto vale? Tengan cuidado. Ayer en caída libre, ¿qué hemos dicho? Todo lo que está por debajo de nuestro nivel de referencia, negativo. Vale menos 1 metro. Las mismas recomendaciones que en caída libre, jóvenes. Y sub B vale menos 1 metro, por si acaso. Y desde el origen, desde acá, hasta el punto B, fíjense, hasta acá. Esto sería la distancia XB, jóvenes. ¿Cuánto vale XB? Ahí está. La distancia XB.
Yo creo que están de acuerdo, ahí en el gráfico se ve, ¿verdad? XB vale 7 metros positivos, ¿no? 7 metros, ¿ya? Entonces, en el punto B tenemos cierta información. Incluso podemos, esto podemos reemplazarlo y nos puede dar, vamos a formar una ecuación. Si esto lo reemplazamos en la ecuación de la trayectoria, en la ecuación 1 le llamaré, esta que sea nuestra ecuación 1, no, mejor dicho, en la ecuación de la trayectoria nomás, perdón. En la ecuación de la trayectoria, si me ayudan, podemos reemplazar, ayúdenme, tendríamos Y, claro, aquí le voy a llamar Y sub B, X sub B, X sub B. El ángulo de disparo, me estoy olvidando acá, el ángulo de disparo, este tita, ¿se acuerdan qué es? Hemos anotado acá, tita es el ángulo que forma la velocidad inicial, es una constante, el principio. Entonces, ¿qué ángulo? ¿Cuánto vale B sub 0? Aquí me estoy olvidando, ¿cuánto vale tita, mejor dicho? ¿Cuánto vale tita, jóvenes? ¿Qué es tita? Es el ángulo que forma la velocidad inicial, la velocidad inicial con el eje X. Aquí fíjense, ¿qué ángulo forma la velocidad inicial? Aquí está la velocidad inicial, estaba dibujado con verde, jóvenes. Aquí estaba la velocidad inicial. Ahí. ¿Verdad? Esa era la velocidad inicial. ¿Qué ángulo forma la velocidad inicial con el eje X? Jóvenes, están bien callados, ¿qué ha pasado? ¿Están desayunando? Cero, Inge. Gracias, gracias, Rodrigo. Ya, provecho. ¿Por qué están tan callados? Ya, velocidad inicial. Entonces, el ángulo, gracias David, gracias, 0 grados, por si acaso. ¿Está bien? Ahí está el gráfico, ¿no? Velocidad inicial es paralela al eje X, entonces 0 grados. Reemplazamos. O sea, con estos datos, porque rosa la cabecita dice, ¿verdad? La bola de nieve, la cabecita del niño B. Entonces, con esos datos podemos hallar ecuaciones, obtener ecuaciones. Entonces, me ayudan. Y sub B, estoy reemplazando. Y sub B, ¿dónde está? Y sub B vale menos 1. Menos 1 igual a tangente de 0 grados por XB. XB vale 7. Menos gravedad, colocaremos nomás 981 por XB, que vale 7 al cuadrado, sobre 2 veces B sub 0 al cuadrado, coseno al cuadrado de 0 grados. Entonces, si me ayudan, esto vale 0 nomás todo eso. Este menos con este menos se va a volver más. Y vamos a tener, me lo pueden de acá. Ah, caramba. Directo podemos determinar B sub 0, ¿no? Yo pensé que era una ecuación. De acá podemos determinar B sub 0. ¿Cuánto vale B sub 0 entonces? Fíjense, directo ha sido la cosa. B sub 0 va a ser igual a 9.81 por 7 al cuadrado sobre 2 veces coseno de 0 es 1. Entonces 1 nomás queda ahí, joven. Nada más. Raíz cuadrada. Por favor. Entonces, directamente por lo visto hemos determinado B sub 0. ¿Cuánto vale B sub 0? ¿Dónde están los calculistas, por favor? Hoy están pacíficos, jóvenes, por favor, necesito sus son 160. Deberíamos 15.50, Inge. 15.50. 15.50. ¿Está bien? En el chat ya no quieren escribir. Están escribiendo. Perdón, yo estoy arriba. Gracias. Mil disculpas, no estaba viendo el chat. Gracias, Noemí, Ángel, Jael, Cristian. Ya, les agradezco. Perfecto, ya. Me animan más. 15.50 metros sobre segundo. Van a tener siempre cuidado. Las alturas están en metros, ¿verdad? Las distancias, ¿qué más? Alturas en metros. La aceleración de la gravedad está en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, no reemplazo unidades. Directamente yo me voy, ¿verdad? Solamente que tienen que tener cuidado.
Ya, ahí está. 15.50 metros sobre segundo. Gracias. ¿Qué más, qué más, qué más? Entonces, acá hago hincapié en lo que considero que ustedes pueden equivocarse. Este signo, jóvenes. Ese signo. ¿Ya? Esto es importante. ¿Por qué he puesto menos? Porque, fíjense, mi origen, ¿no? Mi origen, ahí, colocamos el origen en donde se ha lanzado, el eje Y hacia arriba. ¿Está bien? La velocidad forma 0 grados con el eje X y listo. ¿Está bien? ¿Qué más nos pide? Insisto. Entonces ya hemos determinado el valor de la velocidad. Listo. La distancia D, dice. Vamos, listo, ¿no? La distancia D. Eso es la distancia de separación entre los niños, más o menos, ¿no? Es una distancia horizontal, jóvenes. Distancia horizontal. Pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, jóvenes? ¿Qué hacemos? Igual es una distancia. Obviamente que hay que analizar el punto C, donde está el niño C, ¿verdad? Ahí analizaremos. Analizaremos, por favor, el punto C. Creo que en su mano le da justo, ¿no? Le da en su mano y analizaremos en el punto C. Entonces, decimos, en C, ¿qué tenemos en C? Vamos a analizar en C. En C, ¿cuánto vale? Ahora, ayúdenme, esta altura, desde el eje X hasta el niño, ¿no? Necesito esta altura. Esta altura. Una altura vertical. ¿Cuánto vale Y sub C, jóvenes? Menos 3. Eso, fuerte, gracias. Menos 3. Ya, si no le ponen menos, estamos pegados. Y el sub C vale menos 3 metros. ¿Qué más necesitamos? Desde el origen, ¿no? Desde acá hasta el punto C. Lo agrandaré para que se note que es lo que estoy marcando. Desde ahí hasta ahí. ¿Cuánto vale esta distancia? Hasta acá. Todo eso sería X sub C. O lo hago una recta nomás. ¿Cuánto vale X sub C? Lo que he marcado ahí. 7 más D. Ahí está, ¿no? Ya está ahí nuestra incógnita. 7 más D desde el origen. Correcto, gracias. 7 más D. Gracias, Jorge. Gracias, Eto. A los que también en el micrófono están. Perfecto. Entonces, X sub C vale 7 más D. Y D es nuestra incógnita. Ya está. Y eso es bueno, ¿no? Ya está D ahí. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Se repite. ¿Cuánto vale el ángulo tita? El ángulo tita es el ángulo que forma la velocidad inicial al principio, 0 grados. Ya tenemos la velocidad inicial, ¿verdad? Me lo han calculado 15,50 por si acaso. 15,50. Son datos del inicio, no van a cambiar. El ángulo de disparo y la velocidad inicial no van a cambiar. Entonces, eso está bien. Ya está calculado la velocidad inicial. Entonces, nuevamente en la ecuación de la trayectoria. Agarro mi ecuación de la trayectoria. Voy a agarrar esta ecuación de la trayectoria. La voy a copiar. Ahí está. Solamente que en este caso lo vamos a aplicar ya no al punto B, sino al punto C, ¿no? En C, ¿no? ¿Cuánto vale tita? ¿Se acuerdan? Todo esto, ¿cuánto vale, jóvenes? Todo esto. ¿Cuánto vale eso? Vale 0, ¿verdad? Porque la tangente de 0 grados es aquí, por si acaso. Hagan la prueba en su calculadora. Tangente de 0, 0. 0 por X, 0 va a ser eso. ¿Ya? La altura del punto C me han indicado que ustedes es menos 3, ¿no? Menos 3 igual a menos gravedad 981 X sub C. ¿Cuánto vale X sub C? X sub C vale 7 más D al cuadrado sobre 2 veces la velocidad inicial, que se lanzó con una velocidad de 15.50 al cuadrado, coseno al cuadrado de 0 grados, ¿no? Entonces, se va a ir esto con esto, van a ser ambos más. De acá podemos despejar 7 más D, ¿no? 7 más D. En realidad va a ser una ecuación de segundo grado, pero mejor si despejamos ese cuadrado. Entonces, si me ayudan, esto es igual a 3 por 2 por 15,50 al cuadrado
sobre 981. Ese calculito me lo pueden hacer. Esto es cuadrado, ¿verdad? Entonces le vamos a sacar raíces a ambos miembros. Aquí le vamos a sacar raíz. Acá le sacamos raíz también. ¿Cuánto vale 7 más D? Por favor, este calculito necesito. Tres por 2, 6. 6 por 15.50 al cuadrado. Dividido entre 981 y me lo sacan raíz, por favor. $12.12, ¿no? Ya, 12.12 me indica. Entonces, ¿cuánto vale la distancia de 12.12 menos 7? Gracias, gracias. Ahora sí están respondiendo, gracias. Edgar, está bien. Y me alegra. Estoy viendo que coincide su redondeo. 12.12, 12.12, 12.12. Está excelente, esos jóvenes. Entonces sería 7.12. Ah, no, 5.12. Despejamos de ahí lo que nos interesa. 5.12 metros. ¿Verdad? ¿Listo? Ahí está. Y esa es nuestra respuesta. Ahí está nuestra respuesta. ¿No? ¿Qué ha pasado ahí? Esta es nuestra respuesta. 5.12 y hace rato hemos sacado ¿cuánto? Igual. La velocidad. ¿Preguntas? Ahí no. Entonces, ese es nuestro problemita. Estaba bonito el problema. ¿Han visto qué útil la ecuación de la trayectoria? Todito hemos hecho con la ecuación de la trayectoria, jóvenes. Todito. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque no nos pedían tiempo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué más, jóvenes? Ahora, ¿algún comentario, alguna pregunta? Cualquier pregunta.